Buenas noches, bienvenidos a la temporada número 4 de Economía al Cuadrado por Canal 22. Hoy es el programa 101, el primero de la temporada 4, y tengo un invitado muy especial que vamos a hacer los primeros programas de la temporada, varios programas, porque vamos a tocar la historia de las ideas del liberalismo. Y vamos a hacer un raconto de la evolución del pensamiento liberal a lo largo de la historia en los diferentes países. Entonces, hoy en el programa 101, primero de la temporada número 4, para mí es un honor invitar a Nicolás Moraz, que de este tema sabe mucho. ¿Qué tal, Nicolás? Un placer, un lujo tenerte con nosotros. Muchísimas gracias, Diego. Estoy inmensamente agradecido por esta invitación y creo que lo que hoy vamos a hacer cumple con una misión pedagógica y dentro de la batalla cultural que es enorme. Así que espero que sea del agrado de la audiencia. Esperemos, yo creo que sí, que los jóvenes escuchen todos estos programas que vamos a hacer. Y hoy te propongo empezar con los antecedentes, precedentes del liberalismo, de las ideas de la libertad. Empezá por la historia antigua con sus orígenes y vos sos la estrella, el invitado. Te dejo hablar. Muchas gracias, Diego. Bueno, yo creo que es un excelente comienzo para esta saga de programas porque se ha difundido una idea errónea de que el liberalismo es algo que surgió prácticamente de un repollo en la Edad Moderna y que en la antigüedad no existían estos debates entre una sociedad más liberal o mercantil y el modelo de sociedad autoritario, clerical, militar, que equivocadamente creemos que correspondía a todas las sociedades antiguas. Yo emplazo esta equivocación en un famoso discurso político de Benjamin Constant en el Ateneo de París, el famoso discurso de la libertad de los antiguos y de los modernos. Constant, que de por sí era un personaje contradictorio, que fue bonapartista, que luego fue partidario de la restauración monárquica de Luis Felipe de Orleans, etc., lo que estaba haciendo era básicamente pronunciar un discurso demagógico, bastante bueno si se quiere, pero nada fidedigno con la historia. Él hablaba de la libertad moderna, y lo cito, como el derecho de no estar sometido sino a las leyes, no poder ser detenido, ni preso, ni muerto, ni maltratado de manera alguna por el efecto de la voluntad arbitraria de uno o de muchos individuos. Es el derecho de decir su opinión, de escoger su industria, de ejercerla, de disponer de su propiedad y aún de abusar si se quiere, de ir y venir a cualquier parte, mira esto, digo, qué paradoja 1820, sin necesidad de obtener permiso ni de dar cuenta a nadie de sus motivos o sus pasos. Es el derecho de reunirse con otros individuos, etc. Y luego él decía que la libertad de los antiguos, decía Benjamin Constant, obedecía una especie de deificación de la edad clásica, donde se buscaba como modelo social a Roma, a Atenas, a Esparta, y todo esto lo ponía en una misma bolsa. Y se lo atribuía a los... Por supuesto. Hacer una pregunta, vos sabés de este tema. Justamente, ahí hay un error, porque la dialéctica Esparta-Atenas justamente vienen a ser como los dos modelos contrapuestos, ¿no? El militar Esparta, Atenas, el basado en la asociación voluntaria, en el comercio. Efectivamente, y bueno, eso iba. Constant ignoró algo que luego ignoraron prácticamente todos los liberales posteriores, salvo los que eran muy cultos, como por ejemplo Bastiat, que es que en la Edad Antigua ya existe una enorme manifestación de esa pugna entre quienes defienden la libertad, el consenso, las relaciones voluntarias y quienes defienden la jerarquía, la imposición y en muchos casos también el igualitarismo. Atenas y Esparta es un excelente ejemplo.
Básicamente Grecia es un eufemismo para hablar de un conjunto de ciudades-estado. Las más prominentes fueron Atenas y Esparta. Esparta, curiosamente, incluso hasta para la cinematografía moderna, es el modelo político que genera mayor interés, mayor curiosidad, a mi parecer por el morbo. Empecemos porque Esparta no tiene historia escrita porque prácticamente toda actividad intelectual era considerada subversiva y reprimida. Entonces sabemos bastante de Esparta por historiadores ajenos a Esparta. Esparta era una suerte de cuartel manicomial, donde todos los hombres tenían el deber sobre sí de ser guerreros, donde se sacrificaba a los que no fueran aptos, donde se vivía y se comía en el cuartel, donde la noche de bodas era un simulacro de violación, donde los espartanos disfrazaban a las mujeres de soldados enemigos. Y ese Nicolás, era... Esparta Sí. es el primer modelo de educación pública obligatoria, totalmente construida y edificada para glorificar el Estado desde la milicia. Efectivamente, y en contraposición a Atenas, donde en su época esplendorosa, habiendo 300.000 habitantes, ni un solo hombre, tan siquiera esclavo, era analfabeto, y esto está recogido por todos los historiadores de aquel tiempo. Esparta también tenía un profundo desprecio por la propiedad y por la moneda, tanto así que impuso la moneda más estúpida, si se me permite, de la antigüedad, que es el doblón de hierro. Por esa razón, no los aceptaban en ningún sitio, entonces jamás se desarrolló tampoco ningún tipo de actividad comercial, y Esparta vivía básicamente de parasitar, en un pueblo eminentemente saqueador, a las otras ciudades que había dominado, como Mesenia, Arcadia, el resto de Laconia. Era una sociedad eminentemente parasitaria y guerrera. ¿Quién admira a Esparta, curiosamente desde Atenas, donde se vive mucho mejor en todo sentido? Platón, que es el gran padre en la filosofía griega del autoritarismo. Platón, el autor de la República, donde en su modelo de república gobierna ciegamente el rey poeta, el rey filósofo, el miembro de la sociedad que supuestamente más sabe, lo que vendría a ser un antecedente de la vanguardia leninista o de la dictadura científica que vivimos hoy. Platón admiraba a Esparta. En cambio, y esto contradice terriblemente a Benjamín Constant, vos fíjate cómo el debate de ideas, el debate moral, ya existía en aquella época. Aristóteles, el discípulo predilecto de Platón, escribe en La Política lo siguiente. Aristóteles teoriza sobre los derechos naturales anteriores al Estado, anteriores a la legislación. Y él habla de que hay una institución natural que es la familia, una institución natural que es la propiedad privada, cosa que a Platón y a los espartanos, por supuesto, no les gustaba mucho, y Aristóteles habla de que hay una institución natural que es la esclavitud. Pero vos fíjate esto en el libro primero de La Política de Aristóteles. Aristóteles en esa época era maestro de Alejandro Magno, contratado por el rey Filipo. Entonces estaba obligado en cierto punto a justificar el paradigma del poder en aquel tiempo. En un acto de honestidad intelectual muy grande, Aristóteles, que explica que la familia y la propiedad no tienen ningún tipo de oposición como instituciones naturales, o sea, son reconocidas universalmente como instituciones naturales al ser humano, la esclavitud está disputada. Y él mismo cita a un historiador contemporáneo suyo, Teopompo, que arguye que la esclavitud no es natural y que no ha sido históricamente natural ni siquiera en el Peloponeso y en el territorio de Grecia. Y esto me lleva a hablarte de otra cuestión muy interesante, más allá de este contraste entre Esparta, que es miserable, y Atenas, que con apenas 300.000 habitantes es la cuna de prácticamente todas las ciencias duras de la actualidad y de tanto conocimiento y tanto progreso científico. Atenas también tuvo sus tiranos, tuvo demagogos, pero Atenas, por ser una civilización eminentemente comercial, los principales exportadores de aceite, de cerámicos del Mediterráneo, no solo logró resistir a los embates del imperio persa, que era enorme en las guerras médicas, sino que no necesitó del uso de la fuerza para convertirse no solo en la ciudad más influyente de aquella época, sino probablemente
de la historia universal. Es un gran contraste el de Atenas y Esparta. Pero me gustaría saltar a otra cuestión. ¿Puedo hacer un comentario? Por favor, Diego. Yo meto muy poquitos bocadillos porque vos sos el invitado. Yo creo que hay algo fundamental acá que hay que entender. Cuando en Grecia Aristóteles levanta el punto del derecho natural, más allá de lo que ahora, desde el siglo XXI, podemos hablar o decir, llamar error por la disputa de la esclavitud, que obviamente es aberrante que esté ahí adentro porque es totalmente contradictoria con la misma familia que él defendía. Vos fíjate que es la persecución de la justicia en sí, de la única justicia, de la justicia que es verdadera en cualquier momento del tiempo y para todos los hombres, que no es menor, porque es separar a la justicia, sacarla de la órbita total de los burócratas del Estado, sacarlas del poder de los medios políticos, preservarla, protegerla de eso. Y eso tiene un valor cultural, histórico, filosófico incalculable. Eso. Por supuesto, absolutamente. Y en defensa de este punto, quería agregar, digamos, va con lo que vos decís, que la historia oficial de manual, básicamente, ha sido extremadamente influida por una visión cristiana de la historia, donde básicamente la esclavitud era el estado generalizado de la humanidad antes de Cristo. Esto es al revés, Diego. Sin ofender a ningún cristiano, la realidad de los hechos, el estudio riguroso de la historia demuestra que la esclavitud fue un fenómeno circunstancial, ocasional y extremadamente minoritario antes precisamente de que surge el cristianismo. Un ejemplo de esto muy interesante es que cuando vos estudias la historia egipcia, hoy por hoy el consenso es que no hubo ningún esclavo construyendo las pirámides. ¿Sabes cuál es la prueba de eso? Que hay jeroglíficos que ilustran, y papiros incluso, que en el antiguo Egipto hubo una huelga contra el faraón de los constructores de pirámides. Reclamaron, tanto los obreros como los contadores, muchos de los cuales efectivamente eran judíos en Egipto, reclamaron una suba de sueldo. ¿Y sabes qué? El visir se la concedió. O sea, ni siquiera el faraón ordenó obligarlos a trabajar sin remuneración, que incluso les dio un aumento de sueldo. Eran trabajadores asalariados. Ciro el Grande, que fue el gran emperador antiguo antes de Alejandro Magno, de hecho Alejandro Magno termina conquistando a posteriori su imperio y disolviéndolo, porque tenía una visión demasiado mesiánica sobre imponer una sola cultura a esos territorios. Ciro el Grande hizo a Persia el imperio más rico y próspero de su tiempo con la siguiente premisa. Él lo primero que hizo fue prohibir la novedad de la esclavitud. Dijo, esto a mí no me vengan con estos cuentos de asirios y espartanos brutos, acá nadie es propiedad de nadie. No me molesten con estas locuras. Decretó la libertad comercial, la libertad de tránsito y la libertad religiosa en todo su imperio. No había una religión obligatoria, no había un lugar dentro del imperio persa donde vos no puedas circular o comerciar cualquier tipo de producto. Esto le permitió convertirse en la gran civilización entre Egipto y Grecia durante la Edad Antigua. Alejandro Magno, educado por Aristóteles, con su proyecto del panhelenismo, intentó imponer la cultura helénica, la cultura griega a todo este territorio que pudo vencer militarmente, pero falló tanto en este intento autoritario de déspota ilustrado que, muerto él, inmediatamente se disgregó en 4 satrapías y posteriormente fue aniquilado por Roma. Entonces, ahí tenemos unos cuantos ejemplos interesantes. Otro ejemplo que... ¿puedo decir una cosita más antes de Roma? Antes de Roma, y ahí yo quiero entrar con la República antes del Imperio, y ahí vos nos contás bien la cuestión económica, si te parece. Sí. En la era prerromana había una ciudad, es un ejemplo que me parece muy interesante, una ciudad llamada Sibaris. Sí. A vos que te gusta la buena comida, sabés que la palabra sibarita define a quien tiene paladar negro, quien gusta de los alimentos más ricos, más elaborados, de mejor calidad. Sibarita viene de Sibaris, que era una ciudad prerromana,
ubicada donde actualmente está Calabria, en Italia. Los sibaritas, mucho antes de que surja, digamos, la anexión romana, el crecimiento romano, eran una ciudad opulenta, que ha sido descrita por ciertos historiadores como un insulto para sus vecinas, de lo ricos que eran. Habían desarrollado métodos agrícolas competitivos a través de la propiedad privada que eran superiores a los de cualquier vecino, y esto les había permitido obtener la mejor calidad de los alimentos y los vendían a todas partes. Eran tan ricos los sibaritas que fueron pioneros, independientemente de la valoración que hoy tenga uno, de la propiedad intelectual, porque tenían tantos chefs y restaurantes a los que asistían desde todas las otras, digamos, ciudades del Mediterráneo, que le otorgaron una especie de patente por cada nuevo plato que creaban los chefs para que lo puedan cocinar exclusivamente ellos al término del primer año. ¿Qué sucedió con esta ciudad tan rica que había sido invadida hasta ese entonces 5 veces, pero que no habían logrado destruir porque volvía a florecer gracias a la prosperidad del libre comercio? Que surgió un demagogo que se llamaba Telis de Sibaris, que a través de la asamblea persuadió a los sibaritas diciendo: nosotros vivimos muy bien, pero podemos vivir mucho mejor si expropiamos y expulsamos a los 500 hombres más ricos. ¿Y vos sabés qué, Diego? Esto es muy interesante porque uno sabe que siempre el socialismo nace donde hay algo para repartir. O sea, el socialismo viene a depredar y aniquilar la riqueza, nunca surge espontáneamente. El socialismo, que son los medios políticos, es el poder político que es la antítesis del poder social y los medios económicos, indefectiblemente necesita florecientes medios económicos previos que acumulen y generen riqueza en libertad. Porque si no, no tiene nada que hacer, porque el socialismo es invasión, expropiación, saqueo y esclavitud, nada más. Es así. Efectivamente. Y bueno, Telis persuadió con su oratoria, con su digamos, flautismo, a los incautos sibaritas y procedieron a confiscar, o sea, a robar y a deportar a sus 500 empresarios. ¿Sabes qué pasó, Diego? Los empresarios huyeron y pidieron asilo político a una ciudad mucho menos brillosa y más pobre, Crotona, donde de hecho era huésped el famoso filósofo y matemático griego Pitágoras. Sí. Al cabo de meses, los sibaritas terminaron por dilapidar totalmente el capital usurpado y se dieron cuenta de que carecían de algo tan esencial como el know-how. Así que habían robado capital, pero no podían reproducirlo. Entonces, ¿sabés qué se le ocurrió al clarividente Telis? Ir a buscar a los 500 novomos que él mismo había echado, a los 500 empresarios para traerlos a la fuerza. Pero resultó que Crotona, esa opaca ciudad que nunca había igualado a Sibaris, con esos 500 empresarios a los que había dado refugio, estaba prosperando magníficamente. La asamblea de Crotona, que respetaba mucho a Pitágoras, le preguntó a su huésped predilecto: ¿qué hacemos ahora que Telis quiere que le devolvamos a estos hombres? ¿Los devolvemos para evitar una guerra o los defendemos aquí, ya que son nuestros asilados? Y Pitágoras les dijo: número 1, si Telis cometió el error de echarlos, no vamos a ser tan estúpidos de perder a esta gente tan valiosa a nosotros. Y número 2, es de justicia defender a estos hombres que fueron expulsados vilmente y a los que ahora quieren esclavizar. Crotona y Sibaris se entablaron en guerra, ganó Crotona, Crotona se enriqueció, Sibaris no pudo soportar las nuevas invasiones ni los problemas geográficos por el desborde de ríos y desapareció de la faz de la tierra. Bueno, Crotona fue la acción humana, el poder social, con los, recibiendo a los empresarios, y la otra ciudad, ¿cómo quedó? Quedó siendo el socialismo, los medios políticos, y terminó desapareciendo. Y la otra ciudad floreciendo. Es claro esto. ¿Quieres que haga, Diego, un primer comentario sobre cómo Roma se inclina hacia Esparta en la guerra contra Cartago? Te digo una cosa primero yo y te dejo.
La historia de Roma, yo creo que es muy linda estudiarla en un libro que se llama La historia de Roma según Tito Livio. Ad Yo lo urbe leí, condita. exacto, yo lo leí en castellano en mi colegio secundario y hacía el análisis sintáctico en la versión latín, ¿no? Es un libro hermosa. Roma era un pueblo culturalmente pobre, que había mirado a Esparta, empieza a florecer cuando empieza, digámoslo mal y pronto, a adquirir, robar know-how de Atenas, ¿no? Y yo te dejo a vos hablar de el origen de las ideas de la libertad en Roma, del liberalismo, porque es una ciudad muy intervencionista en su historia. Tengo unos ejemplos, muy intervencionista, muy dirigista y que nos permite volver después a algo, al cristianismo. ¿Por qué? Porque el cristianismo, que Nietzsche en el Anticristo dice es el perfeccionamiento de todo lo peor del judaísmo, fueron perseguidos. Y cuando se volvieron la religión oficial del imperio, se convirtieron en perseguidor. Exactamente. Te dejo, Nicolás. Roma básicamente es una sociedad que ya tiene un lúgubre principio hasta en la mitología, que son los dos hermanos, Rómulo y Remo, hijos de una loba, que es una analogía de una prostituta, que se terminan matando entre sí. O sea, con ese comienzo ontológico, y bueno, no se puede llegar a un gran destino. Por supuesto que Roma fue una comunidad que demostró maestría, una absoluta maestría para la guerra. De hecho, se aprovechó de la disolución del panhelenismo alejandrino, del imperio de Alejandro, se montó sobre eso para desarrollarse. Cuando se había, a su vez Alejandro surge, el imperio de Filipo y de Alejandro surge por la guerra del Peloponeso, los constantes ataques de Esparta contra Atenas, que finalmente termina ganando Esparta, ayudada también por el tifus. Pero el caso es que Roma, bueno, fue una excepción de una civilización que se construye en base al saqueo. Y por supuesto absorbiendo en determinado momento la cultura griega porque carecían de nada propio que los pudiera sostener. Lo hicieron muy bien, lograron cosas maravillosas, edificios de 5 y 6 pisos, no hacían de más porque no tenían ganas de subir las escaleras, acueductos que se mantienen hasta hoy, etc. Pero sin embargo nunca adhirieron a la costumbre de mercantil de Atenas. De hecho, el senador Catón el Viejo se dedicó durante décadas allí por la República Romana, antes de ser un imperio, a convencer a sus pares de que debían abolir el comercio. Y no conforme con abolir el comercio, debían erradicar a las grandes civilizaciones mercantiles que quedaban en pie. Luego de los embates que habían dirigido contra medio mundo, quedaba fundamentalmente una civilización mercantil en pie, que había sido una colonia fenicia, los abuelos de los árabes y de los judíos, que al fin y al cabo eran extraordinarios comerciantes. Y se referían a Cartago. Cartago, que ocupaba lo que actualmente es Túnez, en el norte de África, frente a la península itálica. Cartago era una sociedad que de hecho el propio Aristóteles reseña como una sociedad constitucionalista. Para quienes digan que los antiguos no tenían los problemas o las instituciones que hay hoy, crearon todo. Era una sociedad constitucionalista donde los únicos esclavos eran los que habían caído fugitivos en invasiones a Cartago y podían comprar su libertad, y que comerciaba a través del sistema de colonias fenicio, que eran ciudades construidas desde cero o puertos alquilados, más barato y más eficiente que invadir a nadie, desde el Mediterráneo hasta China y África subsahariana. Entonces, Catón el Viejo insistió durante años en el Senado a sus pares con Cartago delenda est. Cartago debe ser destruida. Finalmente los convenció, los romanos no querían dar ese paso, muchos romanos, porque sabían que al tener una estructura comercial tan pobre, necesitaban ellos de Cartago para proveerse de muchas cosas. De bienes y servicios, obvio. Y comienzan las guerras púnicas, que fueron terribles para las dos partes, pues Roma durante décadas trató de acabar con Cartago, se conoce a Aníbal Barca, la arquería de elefantes que tenían los cartagineses por poder comerciar con el África subsahariana, que los romanos desconocían por completo. Fue una guerra enormemente costosa, fue una guerra que le costó muchísimo en términos de vidas a los romanos, que cuando termina efectivamente destruyen todo y ni siquiera les sale beneficio,
porque en su afán, en su enfermedad de odio, de aniquilar a los cartagineses que se le hicieron tan difícil, destruyeron incluso sus riquezas en vez de saquearlas. Y ahí comienza un lento proceso de decadencia cultural de Roma, que va a incluir, por ejemplo, la primera prohibición de drogas de la historia. En 3.500 años de historia escrita hubo solamente 3, las 3 fracasaron, y la primera fue en Roma. La prohibición del cónsul Espurio Postumio a las bacanales, a las orgías y fiestas donde se consumían sustancias psicoactivas, que también fracasó, este tema tal vez para otra ocasión, fracasó miserablemente como la ley seca o como la prohibición de las drogas de hoy, y tuvieron que derogarla después de haber metido en el 186 a.C. Exactamente, Diego. Qué bueno poder hablar de esto, ¿no? No es algo que se pueda hacer a menudo. El caso es que en Roma hubo novo-homos, que era como se le llamaba a los empresarios, a los hombres cuyo destino no estaba asociado a la cuna, a los burgueses, en contraposición a los aristócratas, a los patricios. Pero nunca se los respetó del todo. Y lo peor que pasó en Roma en términos de libertad, ya en el imperio, es precisamente la adopción del cristianismo. ¿Qué es un cristianismo? Sí. ¿Te puedo hacer unos comentarios económicos antes de entrar al cristianismo, que quedan 3 minutos y medio del programa, que refleja lo intervencionista que era Roma, lo enemigo de la libertad que era Roma? 40 segundos. 449 a.C. sale la ley de 12 tablas que dice que la tasa de interés no puede ser más del 8%. 367 a.C. la ley liciana que dice, no, el pago de intereses se descuenta directamente del capital, o sea, la tasa máxima es del 0%. 300 a.C. el gobierno comienza a comprar granos y se los vende subsidiados a los habitantes. En el 58 a.C. el gobierno sigue comprando granos y ahora no los vende subsidiados, sino que establece un cupo por persona que se los da gratis. En el 45, Julio César dice, de cada 3 romanos hay uno y medio que recibe totalmente gratis. Esto hay que reducirlo porque no vamos a ningún lado. Lo baja hasta la mitad. Nerón, entre el 54 y 68, comienza con el señoriaje. Marco Aurelio, en el 161 y 180, el señoriaje empezó con la inflación, redujo el peso de las monedas, o sea, la cantidad de oro que tenía la moneda lo baja, de oro y plata. Commodus, estafador inmoral, que fue el emperador que luchaba en el circo contra rivales con armas sin filo, un estafador increíble, puso el primer control de precios y precios máximos. Escúchate esto, el trigo en el siglo I, 6 dracmas, en el siglo III, 200 dracmas, en el siglo IV, en el 314, 9.000 dracmas, en el 334, 78.000 dracmas, en el 344, 2 millones de dracmas, la misma bolsa de trigo. Eso es, y se termina cayendo por eso. Pero volvamos al cristianismo. El panet circenses, que es básicamente la comida y el entretenimiento gratis para el pueblo. Yo te había comentado que la esclavitud era una excepción hasta Roma. El modelo romano solo puede sostenerse con estos números que brillantemente comentás y que reseñás en papel pintado, que me encanta la historia económica que haces en papel pintado, a través de un modelo militar eficiente que consiste en anexar pueblos, saquear constantemente a otros pueblos. Ese modelo militar, de todas formas, tenía un contrato tácito que puede interpretarse como relativamente moderado para la cantidad de psicópatas que gobernaron Roma, que consistía en libertad de costumbres a cambio de una pequeña porción de lo que producían los pueblos conquistados, o sea, yo te dejo vivir, lo cual en la Biblia está expresado en Poncio Pilatos, de acuerdo a como vos vivías antes, a mí dame unos manguitos y la quota bellis, que eran un grupo de hombres para pelear. ¿Qué pasa? Cuando Roma
ya no tiene nada rentable que conquistar, cuando quedan unas tribus nómadas en el este de Europa y en las estepas asiáticas, y otros nómadas bastante bárbaros para ellos, que eran los anglos, que además no estaban dispuestos a que los conquisten, en Bretaña, Roma ya no tiene cómo sostener esa farsa donde 1 de cada 10 habitantes es ciudadano y los otros 9 son esclavos. Algo que entendió Ciro el Grande y posteriormente, ya lo hablaremos, Montesquieu, es que no existe trabajador más desmotivado que el esclavo, y esta es la razón al fin y al cabo por qué no pudo sostenerse nunca ningún modelo esclavista. Cuando ya no tuvieron a quién saquear ni a quién robar, cuando los esclavos mal alimentados daban lo peor de sí, como cualquier esclavo al fin y al cabo, y comienza a desmoronarse el grandioso imperio romano, Constantino tiene la idea de adoptar el pobrismo, que es el dogma del cristianismo institucional. Si te parece, como ya estamos en la media hora, lo podemos tratar en el programa siguiente. Perfecto, te agradezco mucho esta participación, lo tratamos en el siguiente. Me hiciste acordar que al final del Imperio Romano pasó exactamente lo mismo, o muy parecido a Unión Soviética y Europa del Este detrás de la cortina de hierro. Te agradezco mucho por este programa número 101, el primero de la temporada, y bueno, estarás de vuelta invitado acá. Nos vemos el próximo programa también. Un placer. Muchísimas gracias, Diego. Gracias, Nicolás, por esta conversación tan enriquecedora.